Latina. ¿Qué piensas de la reelección? Bueno, la reelección en realidad es un mecanismo que ha servido en algunos casos para vincular la continuidad de la política con la continuidad de los liderazgos. En ese sentido, algunas reelecciones por un periodo más podrían servir para cimentar procesos, pero en general la reelección muestra la debilidad de la democracia y de los partidos políticos. Partidos políticos democráticos fuertes tendrían que tener liderazgos múltiples y no habría necesidad de que alguien se entornille en el poder para que se cumpla una política, ¿no? Y eso es lo que uno echa de menos en regímenes reeleccionistas neoliberales, como pasó en la época de Fujimori, o lo que uno echa de menos también en procesos como el cubano, ¿no? Es decir, yo creo que la democracia exige liderazgos múltiples y por tanto debería ser contraria al reeleccionismo, además indefinido, ¿no? Hugo Chávez y Fidel Castro. Por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez estamos en situaciones un poco sui generis, ¿no? Es decir, recordemos que allí el soporte es un soporte social y es un soporte además militar, ¿no? Entonces bajo condiciones de presión, como ha pasado también con Cuba, en las que la amenaza externa es tan grande, es muy difícil que los liderazgos cambien, ¿no? Porque si cambian no hay garantías en realidad de que haya continuidad. En realidad yo creo que, por ejemplo, el reeleccionismo en Cuba, como el reeleccionismo venezolano, paradójicamente está presionado además por las amenazas externas que tienen. Yo creo que, por ejemplo, si habría una política de respeto en las relaciones internacionales mucho más grande, el reeleccionismo no tendría por qué estar urgido del temor de un pueblo, de pensar que si cambian su líder se cae su régimen. Y en realidad en ese sentido, más bien el peligro que hay es que un líder que se dice que quiere construir procesos democráticos termine entornillándose al poder e impidiendo que su liderazgo contribuya a la emergencia de otros liderazgos, lo cual es un contrasentido, porque por un lado buscas democracia y por otro lado la restringes, ¿no? Pero ¿la puede catalogar así como tal, como dictadura, al sistema que ha implantado Chávez o no? No, o sea, lo que Chávez tiene son procesos eleccionarios populares con un respaldo muy fuerte. Lo que hay son estilos autoritarios, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero una dictadura supone hacerse del poder violentando toda norma e incluso en contra de la voluntad de un pueblo. Justamente de ahí viene el nombre de dictadura, ¿no? ¿Está a favor de procesos electorales, ¿no? ¿Está a favor del regreso de Cuba a la ONU? Yo creo que es una medida saludable, ¿no? En la medida en que digamos, un principio básico de la democracia internacional era la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que el modelo cubano no le haya gustado a Estados Unidos llevó a que en realidad la OEA, ¿no?, y la ONU fueran utilizadas en contra de experiencias políticas que contradecían la voluntad norteamericana, básicamente. En ese sentido, Cuba nunca debió de dejar de pertenecer a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia para la democracia en América Latina que haya retornado Cuba, porque Cuba en realidad es más que Castro, ¿no? Castro es el personaje histórico de Cuba. Creo que Cuba le debe mucho a Castro, y no se entiende la historia contemporánea de Cuba sin Castro, pero sancionar y aislar a toda una población, ¿no?, y a todo un país en realidad por intereses políticos, en este caso imperiales, de ninguna manera es justo. Yo creo que más bien el retorno de Cuba a la OEA da una señal de cómo países soberanos pueden por el contrario, contribuir a los procesos de democratización en vez de a los procesos de aislamiento y de caudillismos o de tendencias autoritarias en cualquier parte del continente, ¿no? No sé si alguien ya se lo ha dicho o creo que de hecho se lo van a decir mucho más adelante. La pregunta casi obligada que se la van a hacer es si Tierra Libertad es financiada por Chávez o Evo Morales.
No, yo creo que en principio cuando hablamos de soberanía de los pueblos, eso incluye la soberanía de las organizaciones políticas. O sea, lo que llama la atención en este caso, en este debate, es que, por ejemplo, que USAID, ¿no?, la Agencia de Desarrollo Americana, tenga un programa para financiar partidos políticos de derecha y programas de derecha, y que se escandalicen cuando gobiernos socialistas o gobiernos que no se alinean con Estados Unidos quieran usar fondos en experiencias de cambio, ¿no? Sin embargo, yo no participo, ¿no?, para nada, por razones de transparencia y también de credibilidad y legitimidad de procesos, de que pudieran haber intervenciones económicas de cualquier nación. O sea, yo creo que en este sentido, cualquier donación, por ejemplo, que pudiéramos necesitar, ¿no?, o recursos que se pudieran necesitar, en primer lugar debería venir sobre la base del aporte de sus propios miembros, y en segundo lugar sobre la base, si es que así fuera posible, de las donaciones de ciudadanos individuales, ¿no?, o en algún caso de fundaciones que pudieran estar relacionadas con procesos políticos, pero en todo caso siempre transparentes. Pero no creo que eso tenga que someterse a donaciones de tal o cual líder político en cualquier parte del continente o de fuera del país, como también rechazaría donaciones de corporaciones, por ejemplo, ¿no?, que luego lo que generan son hipotecas y favores para pagar, ¿no? Digamos, para terminar un poco, para hablar del tema de la contaminación, el Tratado de Kioto no fue firmado por quienes más contaminaban. Esto hace, digamos, tener pocas esperanzas en lo que se puede hacer respecto al declive de la salud del planeta, digamos. Estamos en el punto de no retorno ya respecto a la contaminación del planeta. Bueno, sobre eso yo creo que hay un debate técnico y hay un debate más filosófico, ¿no? El debate técnico señala, ¿no?, que si se introducen determinadas medidas como el protocolo de Kioto, por ejemplo, podrían reducirse las emisiones, ¿no? En ese sentido llama poderosamente la atención que el surgimiento de China como una gran potencia el año pasado ha desplazado a Estados Unidos como el primer contaminador de la atmósfera, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta el año pasado Estados Unidos llevaba la delantera. Desde el año pasado es China que ha desplazado a un segundo lugar, ¿no? Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos han querido firmar el protocolo de Kioto, ¿no? Estamos ante un punto muerto. Ahí hay un debate técnico que dice que si se introdujeran cambios relativamente rápidos en materia de tipo de tecnología, bajar los patrones de consumo. En Europa hay un debate fuerte, académico y además teórico muy importante y público sobre el decrecimiento, ¿no? O sea, cómo hacer para desacelerar el crecimiento económico, mientras que en países como el nuestro se aspira al crecimiento sin más, ¿no? Ahí yo creo que hay un debate técnico que en realidad es muy complejo. Hay quienes piensan que todavía se pueden encontrar puntos de involución, ¿no? Ahora, a nivel filosófico, está claro que hemos pasado todas las líneas posibles, es decir, teniendo el conocimiento y la técnica para crear un mundo más saludable, hemos llevado el planeta a sus límites. O sea, ¿qué va a pasar con las economías más pobres respecto, por ejemplo, de los problemas del cambio climático? Todo indica que desastres que están por venir, quienes van a pagar más los platos rotos son las economías más pobres, y en ese sentido sí podríamos haber sobrepasado los límites de tolerancia y ponernos en una situación de mayor conflictividad, ¿no?